y Eva, cuando estaban en el huerto, no morían ni se enfermaban, eran sanos. Y después de que Dios sopló aliento de vida sobre ellos, de acuerdo al plan original de crear a la humanidad para que la poblara, inmortal, la Biblia dice que Dios puso en Adán la eternidad, puso en el hombre la eternidad. Es decir, que ustedes y yo no somos diseñados para morir, no somos diseñados para morir, somos diseñados para tener una vida eterna. Lo que pasa es que la Biblia dice que cuando nosotros pecamos, morimos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Adán pecó y desobedeció, la paga que le tocó es la muerte. Pero fíjense ustedes que todavía vivió con más de 600 años. Más de 600 años. Eso quiere decir que Adán, desde que pecó, empezó a debilitarse. Se empezó a enfermar. La enfermedad entró al mundo, como la muerte. Dice la Biblia que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre que es Jesucristo entró la vida eterna. Pero cuando se entró la muerte, se trajo a todos sus amigos. Y para poder matar a una persona hay que enfermarla, o hay que debilitarla. Entonces la enfermedad que nosotros sufrimos son para muerte. Hasta que Cristo vino y dijo, esa enfermedad no es para muerte, para los que creían, ¿de acuerdo? O para los que vinieron a Él con la esperanza de que los sanara. Él los sanó. Tal vez no se salvaron eternamente todos los que se sanaron, porque Él no hizo no puso restricciones. Él vino a sanar. Pero igual la gente iba a morir, como ustedes y yo vamos a morir un día. No sabemos de qué, pero vamos a morir un día. O tal vez si el Señor Jesucristo viene antes, no morimos y nos llevan vivos. ¿Qué les parece? Para eso nos tienen que transformar el cuerpo. Pero la Biblia dice que carne y sangre no heredan el reino. Entonces me tienen que sacar la sangre. Porque en la sangre está la vida. Se los voy a leer, Deuteronomio. Si quieren empiecen a buscar Deuteronomio. Pero dice el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 23. Miren lo que dice. Miren, hermanos, hoy vamos a hablar la segunda parte de lo que empezamos a hablar el viernes. Pero no se preocupen si no vinieron el viernes, porque todos van a recibir esta administración de la palabra. Es importante dos cosas hoy. Algunas personas van a recibir sanidad en sus huesos hoy, solo con la administración de la palabra, si quieren. Entonces, señoras que están en riesgo de osteoporosis, o que tienen osteoporosis, el Señor puede sanarlas. Por eso leímos el primer salmo, que dice, mis huesos están enfermos, sáname, Señor. Empieza por los huesos. Esas son enfermedades de los huesos, la osteoporosis. Ahora, yo sé que mientras la palabra de Dios se lee y la ministramos, mucha gente puede ser sana, si tiene fe. ¿De acuerdo? Aunque el Señor, como es soberano, puede ir a sanar hasta aquel que ni pensando en eso está, y de repente con eso va a despertar. ¿De acuerdo? Amén. Pero la otra es que nosotros tenemos que recuperar la fortaleza de nuestro espíritu. Enfermedad se define así: la debilidad del cuerpo. Pero cada vez que vamos a la palabra nos damos cuenta que el salmista, cuando se siente enfermo, refiere los huesos. Y es porque las enfermedades, todas, hermanos, todas tienen un fondo espiritual. Todas tienen un fondo espiritual, todas. ¿Por qué? Bueno, porque así empezó todo. Adán pecó y espiritualmente murió. Se enfermó, se debilitó su espíritu, no pudo sostener la fe, murió. Entonces un cuerpo fuerte en el espíritu puede ser fuerte en sus emociones del alma y puede llegar a ser fuerte en su cuerpo. Quiere decir, hermanos, que una forma de sanar es fortaleciendo el espíritu. Si uno está fuerte en el espíritu, no estoy hablando fuerte en el espíritu como hablan en el mundo, de que leen un libro de saber qué religión oriental y creen que fortalecieron el espíritu meditando en una montaña. Así, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que el espíritu de Dios vivifica el espíritu del humano y le trae fuerza y le trae salud. Cuando mi espíritu reconoce
¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y que el Padre me dio la vida y resucitó a Cristo entre los muertos. Mi espíritu se fortalece. Escuchen una cosa, hermanos. Adán peca. Con el cuerpo agarra el fruto y se lo come, desobedeció. Pero la intención estuvo adentro de él. La intención estuvo adentro. ¿De acuerdo? Entonces, la paga del pecado es muerte. Pero no cayó muerto. Su cuerpo todavía tenía resistencia para más de 600 años. Pero su espíritu se empezó a debilitar, su espíritu ya estaba muerto. Su alma, no digamos, ahí misma cayó. Pero su espíritu cayó debilitado. Entonces Adán siguió pecando, fallándole a Dios. Y Adán no se salva hasta que Cristo viene. Imagínense cuánto se tuvo que esperar. Ahora, por alguna razón que desconocemos, nosotros venimos después de Adán, después de que Cristo hizo la obra. O sea que Él te salvó a ti y a mí anticipadamente. Anticipadamente. Entonces, cuando yo ejecuto lo que dice Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, serás verdaderamente salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, para quedar justificado. Entonces, ¿pero por qué sigo mortal? Bueno, porque tu cuerpo va a sufrir las consecuencias del pecado, que es deteriorarse y morir. Consecuencias. Porque si no muere tu cuerpo, no te pueden dar uno nuevo. El mismo Señor Jesucristo dijo, es necesario que la semilla caiga en tierra. Porque si no cae en tierra, es decir, que lo entierre, ¿verdad? Muere. Si no, no puede germinar y volver a salir el arbolito y dar el fruto. Entonces a ustedes y a mí, Dios, el Señor Jesús, se fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. Fíjense bien que Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a preparar una. Pues de eso dice, porque ustedes van a recibir un cuerpo no hecho de manos, sino criado ahí arriba. O sea que muchos podemos pensar que lo que a Él se refiere es que vamos a tener mansiones por allá. Y hasta canciones tenemos de eso, ¿verdad? Más allá del sol. Dice un coro, ¿verdad? Dice más allá del sol. No, más allá del sol no. Si a mí no me van a resucitar en Júpiter, después de Júpiter, hermanos. O después del sol, no me van a resucitar aquí, donde me morí. Y la Biblia dice que cuando venga Jesús, me van a resucitar y me van a dar otro cuerpo. Me van a sacar de aquí, pero me van a regresar aquí. Aquí es el escenario de la eternidad. La Nueva Jerusalén baja. No es que subamos y nos quedemos allá arriba, vamos a bajar. No vamos a vivir como extraterrestres. El plan de Dios fue crear esta tierra, armar a la humanidad de Adán y que esta fuera eterna. Y así va a ser al final. Ustedes y yo vamos a vivir como fue al principio. Ahora, cuando yo confieso a Cristo, mi espíritu resucita. Por eso si yo muero, mi espíritu se va con Dios. Y Esteban dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo ya me garanticé de que si me muero, mi espíritu se va con Dios y ahí estoy seguro. Amén. Mi alma se va a un lugar que posiblemente sea un paraíso. El paraíso. Por lo menos voy a descansar en paz. Por eso, cuando yo me muera, me van a enterrar en pijamado. Porque me voy a dormir. Algunos quieren comprar su terrenito donde lo van a enterrar con vista al mar. Pero ya no van a poder verlo, se van a dormir, van a descansar en paz. Con esto quiero decirles que no toda la gente descansa en paz. No toda la gente descansa en paz. ¿De acuerdo? Yo cuando me invitan a ministrar un funeral, me cuesta cuando no conozco a la persona. Lo único que yo sé es que Dios le da la oportunidad a todos, aunque sea en la agonía. Ninguno se va a quedar sin su oportunidad. Entonces yo no puedo decir nunca quién se fue al infierno y quién se fue al cielo. No, porque solo Dios lo sabe. Bueno, entonces yo necesito recuperar mi espíritu, que mi espíritu se fortalezca, resucite. Con confesar a Cristo me da el derecho y mi espíritu ahora está vivo, está vivo. Pero yo necesito que mi espíritu no se debilite,
Yo necesito que mi espíritu esté sano. ¿Por qué? Porque el espíritu es la base de todo mi ser. Yo soy un espíritu que habito en un cuerpo y tengo un alma. Entonces mi espíritu tiene que estar saludable. Si mi espíritu no está saludable, no puedo esperar que mi cuerpo lo esté. Incluso hay gente que no es cristiana, pero tiene un alma bien positiva, resiste las enfermedades, fíjense ustedes, porque es un principio. Pero el gozo del Espíritu de Dios no viene al alma, viene al espíritu humano. Y yo necesito que el Espíritu de Dios me dé su gozo, me dé su paz, me dé su fuerza, me dé su sanidad, que yo tenga salud. Así dice Juan el apóstol. Y yo quiero que ustedes tengan salud y que prosperen en todo, así como prospera su alma. Entonces miren pues, hoy el Señor puede sanar huesos en lo natural, pero lo más importante es que ustedes y yo salgamos con un espíritu fuerte, ministrado, fuerte, por el Espíritu de Dios y por la palabra. Su espíritu es lo más importante en la salud. El cuerpo se va a morir igual, hermanos, pero el espíritu hay que mantenerlo saludable. Saludable. Y vas a ver cómo entonces puede reflejarse en tu sanidad física. ¿De acuerdo? Vale, entonces quiero explicarles algunas cosas. El Deuteronomio 12 ya lo leímos, ¿no? Miren lo que uno dice, pues 12:23. Dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Lo que está explicando el Señor aquí es que en tu sangre, voy a tener que leer más citas, pero voy a explicártelo de una vez. En tu sangre está la vida, en tu sangre está la vida, pero no tuviéramos vida nosotros, aunque el cuerpo estuviera caminando, si no tuviéramos espíritu. ¿De acuerdo? Un ser humano en alma y cuerpo sin espíritu está destinado a ser destrozado en el lago de fuego. Pero vamos a leer otras citas. Vamos entendiendo que en la sangre está la vida. Quiere decir que la sangre pareciera que está relacionada con el espíritu. ¿De acuerdo? Está relacionada con el espíritu. Vamos a Hebreos capítulo 4 y verso 12. 4:12. Empezamos leyendo que los huesos enfermos. ¿De acuerdo? Esa fue la primera cita en los Salmos. Huesos enfermos. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 4 verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que tenemos alma y espíritu en lo profundo de nuestro ser. Pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y corta la separación del alma y del espíritu. Y en el alma y en el espíritu son como depósitos. Y vamos a seguir leyendo aquí. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Coyunturas y tuétanos, alma y espíritu. Quiere decir que las coyunturas están en el alma, los tuétanos en el espíritu, o el espíritu está en los tuétanos. Ahora, ¿qué son los tuétanos? Los tuétanos son llamados, también se le puede llamar la espina, también se le puede llamar la médula. Los tuétanos son lo profundo, lo que habita en los huesos, y es ahí donde se forma la sangre. Los glóbulos rojos y demás en los tuétanos. Ahora, en la sangre está la vida, y cuando está hablando del espíritu está hablando del tuétano, está hablando del hueso. Quiere decir que en alguna medida el hueso está relacionado con el espíritu. Pareciera entonces que el espíritu donde habita es en los huesos. Por eso algunos en la Biblia se quejan de la enfermedad y dicen, mis huesos
estoy enfermo, sana mis huesos. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que está enfermo. De ahí puede provenir cualquier enfermedad, no solo de la sangre, no solo de los huesos. ¿Por qué? Porque de la médula sale la sangre e irriga todo el resto del cuerpo. Por lo tanto, el espíritu que está en los huesos también puede acercarse al resto del cuerpo. Por lo tanto, el espíritu es el que tiene que estar fuerte y ministrar al alma y al cuerpo. Amén. ¿Ok? Tenemos que fortalecer el espíritu para poder fortalecer el cuerpo. No pretendamos buscar sanidad en el cuerpo sin que el espíritu esté sano. La sanidad, la restauración de cualquier persona es de adentro hacia afuera, de lo espiritual hacia lo carnal, humano. Por lo tanto, lo primero que Dios está interesado en arreglar en tu vida es tu espíritu y tu vida espiritual. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos resuelva cosas y de repente hasta nos enojamos con Dios porque decimos: Dios no me atiende, Dios no me escucha. Y resulta que lo que quiere Dios es que tu espíritu es el que esté fuerte. Va a cambiar tu espíritu, que es urgente, y después de eso va a trabajar en el resto de tu ser. ¿Ok? Ahora, voy a asustarlos un poquito. Mateo capítulo 12, verso 42. Fíjense una cosa, hermanos. Fíjense una cosa. Vamos a leer mejor antes. Mateo 12, 43. Mateo 12, 43. Miren lo que dice. Están hablando de espíritus inmundos que entran al cuerpo humano. Espíritus inmundos que entran al cuerpo humano. 12:43. Antes de leer, pónganme atención aquí un momentito. Fíjense ustedes que nosotros aprendimos a pecar porque alguien nos indujo. Siempre le echamos la culpa a nuestros amigos, ¿verdad? Porque los amigos nos empujan a hacerlo. El diablo nos empuja, dice uno, ¿verdad? Nosotros aprendemos a pecar y después empezamos a hacerlo repetitivamente hasta que se convierte en un hábito. Y después este hábito se convierte en una ley. Romanos 7:21 en adelante dice que nosotros tenemos leyes de pecado en nuestro cuerpo, porque alguien nos enseñó. Alguien nos enseñó a beber, alguien nos enseñó a otras cosas, a drogarnos, o nosotros nos dio curiosidad y aprendimos, pero se volvió un hábito. El pecado se convirtió en un hábito. Después cuesta quitárselo porque se convirtió en ley. Eso es porque nosotros decidimos hacerlo. ¿Están de acuerdo? Pero resulta que cuando yo dejo vulnerable a mi espíritu y todo mi ser, yo me convierto en una pista de aterrizaje. No tengo a Cristo, me convierto en una pista de aterrizaje de espíritus inmundos, de demonios que traen enfermedad. No crean que solamente es para que, como en el exorcista, que se tuerza la cara, ¿verdad? Es que los demonios, los espíritus inmundos, perdón, se meten en el cuerpo humano porque está desprotegido, no tienen a Cristo. Y resulta que los espíritus inmundos, muchos de los espíritus inmundos, tuvieron cuerpo. Existen ángeles caídos, existen demonios, existen espíritus inmundos. El demonio y el espíritu inmundo son distintos. El demonio puede venir de una raza angelical que cayó, pero el espíritu inmundo puede ser de una creación espiritual que se quedó sin cuerpo y se quedó en juicio. Pero como es espíritu, busca cuerpo, busca una morada, una habitación. Y lo que hace el espíritu inmundo, pongan atención, porque si con esta tal vez ya tienen para meditar todo el fin de semana, toda la semana que viene, y por eso cuentas con Dios. El espíritu, cuando se mete en humano, por ser espíritu, y el espíritu está íntimamente ligado a los huesos, lo que hace el espíritu inmundo es buscar los huesos del humano. ¿Por qué busca los huesos? Porque ahí está la vida. Porque ellos quieren sustituir tu espíritu por el espíritu de ellos. Lo que quieren es robarte el cuerpo y quedarse ellos gobernando, siendo
o actuando como el espíritu humano. De ahí que tú ves noticias de algunos que están sumamente endemoniados o que están llenos de espíritus inmundos que los llevan a hacer atrocidades, que matan a sus propios padres, por ejemplo. ¿Quién está gobernando esa vida? La está gobernando un espíritu inmundo que se metió y está actuando porque el otro espíritu está muerto por el pecado. ¿Entienden, hermanos? Este es el riesgo que tiene toda persona que no está en Cristo. Su espíritu está muerto. Entonces entra cualquier espíritu inmundo. Por eso la gente es manejada por espíritus inmundos cuando no está en Cristo. Y lo peor de esto, hermanos, es que el espíritu inmundo se convierte en el jinete del hombre viejo, es decir, del espíritu que no ha resucitado en Cristo, y el espíritu lo maneja y lo lleva donde él quiere. Y por eso hay gente que en su cuerpo no puede controlar situaciones porque el espíritu lo tiene controlado. Hay gente que no se puede detener de ejercer violencia contra las personas que ama y después dice arrepiente. ¿Por qué? Porque está siendo utilizado por un espíritu inmundo. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Les voy a decir qué es lo peor de esto. Aunque esto dicen algunos, dicen lo contrario algunos. Algunos dicen que los cristianos no pueden estar endemoniados. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Hay espíritus de cristianos que se debilitaron. Y como están débiles, el espíritu se mete y vuelve a cabalgar sobre el hombre viejo. Entonces el cristiano empieza a hacer las cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque tomó posesión otra vez. Entonces les voy a leer esto. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo haya. Antes de que sigamos con la lectura aquí, vamos a regresar otra vez a Mateo. Solo déjenme que me vaya a Ezequiel capítulo 37. 37:4. 37:4. Ezequiel 37:4. Y vamos a regresar a Mateo 2. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. Es Dios diciéndole al profeta porque lo llevó a un valle de huesos, de muertos. Le dijo: diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Escuchen esto, hermanos. Esto es para cristianos y no cristianos. Huesos secos, escuchad la palabra de Dios. ¿Por qué escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es espada de doble filo que penetra hasta cortar el alma y los tuétanos, y el espíritu entra hasta las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios llega hasta los huesos, la profundidad de los huesos, hasta el espíritu humano. La palabra de Dios toca el espíritu humano. El Espíritu Santo también le habla a mi espíritu. ¿Están entendiendo, hermanos? Quiere decir que el Espíritu Santo es el único que puede fortalecer tu espíritu. Y la palabra de Dios. Entonces, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Cuando alguien no quiere oír la Biblia, tiene un problema espiritual. Cuando la oye y le molesta, tiene otro problema más serio. ¿Por qué? Porque no quiere el espíritu inmundo que se intrometa a Dios. Casi como que le dice al humano: no te dejes, no seas legalista, no seas fanático, no hay que ser exagerados. Claro, hay leyes que puso el hombre y nosotros no vamos a agarrar esas leyes, hermanos. No vamos a ser legalistas, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia no dice que la mujer no se pinte. Eso no dice en la Biblia. Que se ponga aretes, no dice en la Biblia. Al contrario, dice Cantar de los Cantares: qué hermosas son tus mejillas entre los zarcidos, colgantes, aretes. Dice que a Esther la llevaron y el rey le compró cosméticos para prepararla. O sea que no estamos hablando de ese tipo de leyes.
Estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Huesos secos, escuche, escuche. Huesos secos. Quiere decir que su espíritu está seco. Seco. Espíritus secos son los que tienen al espíritu debilitado. ¿Por qué secos? La Biblia dice que la palabra de Dios es que nosotros fuimos lavados por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios también es agua. La palabra de Dios es agua. Entonces nosotros no podemos estar secos, tenemos que estar mojados, empapados, bautizados en la palabra de Dios. ¿Está bien? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Son espíritus, son huesos. Se quedaron sin espíritu. Si fueron salvos, lo que necesitan es la resurrección, es decir, que el espíritu regrese a ellos y que Dios le ponga un cuerpo nuevo. Así va a ser la resurrección de los muertos. Ya sé que esta profecía es para el nacimiento de Israel como nación, pero en lo natural, lo que está diciendo el Señor es: todos los huesos que mueran necesitan para resucitar otra vez espíritu. Yo me muero, mi espíritu se va a Dios, que lo dio. Cuando me resucita, regresa y me mete a los huesos. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia, yo sí la he tenido, de tener que ir y exhumar un cadáver no haciéndolo yo, pues, pero viendo, en un cementerio. Es decir, que hay personas y hay leyes en algunos cementerios que dicen: Señor, usted tiene que ya sacar la osamenta y la tiene que poner en otro lugar. Pues yo ya vi eso. Y cuando se abre es impresionante, nada más era mi hermano. Entonces se abre, ¿y qué hay? Huesos. ¿Qué pasó con lo demás? Se hizo polvo. Pero son huesos. Por eso los huesos hay que tener cuidado con lo que uno decide en su vida, hermanos. La Biblia no dice que nosotros no podamos cremar, no dice eso. Pero toda la historia en la Biblia dice que los enterraron, no dice que los quemaron. Sin embargo, creo que los de Moab quemaron los huesos de un rey, y el Señor se enojó y le dijo: yo no los voy a perdonar por haber quemado los huesos del rey. Cuando José estaba en Egipto, dijo: cuando se vayan de aquí, porque sabía que iban a estar cautivos, ¿verdad?, les dijo: saquen mis huesos. Y entonces el pueblo de Israel andaba cargando los huesos de José, hermanos, hasta que llegaron a Canaán. Se tiraron 400 años cuidando los huesos de José. ¿Por qué? Algún misterio tiene que haber en los huesos. Algún misterio tiene que haber en los huesos. ¿Qué? Entonces ahora le dicen al profeta: deciles a los huesos que tomen vida. ¿Cómo? Yo voy a poner espíritu otra vez en sus huesos. O sea que los huesos son depositarios de espíritu. Del espíritu humano, del Espíritu Santo y de espíritus inmundos. ¿Sí? Eso yo solo les estoy leyendo. Les voy a terminar de leer la parte de Ezequiel. Y miren lo que dice, pues: hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Verso 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esta es la resurrección de los muertos. Tus huesos ahí en un saber en dónde, hermanos, porque saber cuántos años van a pasar, ¿verdad? A lo mejor van a pasar generaciones, y hasta tractor le van a pasar al cementerio. Pero cuando Jesucristo aparezca, allá donde estén tus huesos, aunque estén en pedacitos regados en el mar, los va a juntar. Aunque estén quemados, los va a volver a juntar, como hizo con Adán, los juntó del polvo y les hizo criatura nuevamente. Amén. Entonces Jehová es el que hace echar espíritus a los huesos. Los espíritus inmundos quieren usurpar el lugar de nuestro espíritu. Ustedes tienen que decirle al espíritu inmundo: no se va a poder. Iba a decir: no se va a poder, querido, pero no es querido porque es espíritu inmundo. No se va a poder, porque el espíritu inmundo a veces se convirtió en compadre nuestro, hermanos.
Nos gustaba. Pero ya que se fue, pues ya ni conocidos somos. Díganme amén. Ustedes van a decir, sí, que bárbaros los que estuvieron endemoniados. Hermanos, es posible que todos los que estamos aquí, algún espíritu nos pasó. Aunque digan, la sangre de Cristo. Y algunos debajo de la mesa de la silla estén tocando madera. A todos, posiblemente los que estamos aquí nos pasó un espíritu. Un espíritu de mentira. Un espíritu que nos mantenía borrachos. Un espíritu que me controlaba las manos para que yo me drogara. Un espíritu que me hacía violento sobre mis hijos. No, yo no va a otro. Sobre los hijos y la mujer y tal, la somataba por gusto, hermanos. Algunos son manejados por espíritus. ¿Saben qué tienen que hacer ustedes cuando tengan una familia así? Oren por ellos, para que sean alcanzados por Cristo, porque solo Cristo puede rescatarlos, hermanos. Solo Cristo puede rescatarlos y pensar que no son las personas, son entidades que están manejando a la persona. Hay personas que no pueden dejar el sexo ilícito. Dice, pero yo soy cristiano, yo ya había dejado él. Mateo 12. Regresemos. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y la mujer también, ¿verdad? Solo que no solo los hombres fueron endemoniados. A mí no me da vergüenza decir que me sacaron espíritus, hermanos, porque se fueron solos. Más bien me siento contento de que Dios me haya liberado. Dicen amén todos los liberados aquí. ¿Quiénes son libres ya de esas cosas? Fíjense, hermanos, que yo les voy a contar una cosa. Yo cuando era pecadorote hacía un montón de cosas. No les voy a contar, pero me convertí a Cristo. Y el primer año, hermanos, estaba yo contento con el Señor. Yo sabía que Él iba a volver por mí, ya quería que regresara. Y el primer año, de repente volví a caer. Y a veces caía peor. Pero un buen día decidí tomar la decisión, porque a veces le echamos la culpa al diablo, ¿va? Tomé la decisión de que el Señor tomara control de mi vida para nacer de nuevo. Y le lloré, me arrepentí, le pedí perdón, hasta me compuso ese día. Y a partir de ahí, pues, mi vida cambió. Pero después de eso yo tenía pesadillas, ataques del enemigo, donde volví a hacerlo, fíjense ustedes, y me despertaba y decía, gracias a Dios que fue una pesadilla, pero soñaba. ¿Por qué? Que no me querían dejar en paz los espíritus, hermanos. Se van a decir, uy, qué bárbaro, mejor no vamos ni a su casa. Ustedes también les ha pasado cosas parecidas. Tal vez no han tenido pesadillas. O tal vez no es pesadilla, ¿va? Porque para algunos dice, me junté con los muchachos ahí en el sueño. Algunos hasta se van a dormir elegantes y peinados. Dicen, ¿por qué? No, por si me encuentro en el sueño a alguien. Hoy se durmió peinado, ¿por qué? Porque anoche soñó con su exnovia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Acabamos de leer en Ezequiel que hay huesos. ¿Cuándo hay un hueso seco? Cuando el espíritu no está fuerte, cuando no tiene la palabra de Dios, cuando está alejado de Dios, hermanos. Su espíritu está seco. El espíritu no está en condiciones de tomar decisiones. Y lo peor es que una persona así hasta aconseja a otros, porque se sabe la Biblia. Pero su espíritu está débil y sus huesos están secos. Entonces viene el espíritu y se va a buscar sus huesos secos. Si ese espíritu encuentra una persona que tiene el hueso seco, se le va a ir a meter. A lo mejor ustedes aquí sacando el demonio a alguien, ¿verdad? El espíritu inmundo.
fuera en el nombre de Jesús, el espíritu se va. Y por allá está jugando fútbol alguien y hay un árbitro y con el gorgorito. No, se trabó el espíritu ahí. Porque el pobre árbitro anda con el espíritu seco. ¡Pah! Se le metió el espíritu. Empieza a sacar la tarjeta roja a todo el mundo. Y se va corriendo con la cabeza torcida. No, tampoco. Ustedes son exagerados, parecen de Hollywood. Entonces resulta, hermanos, que se va a buscar huesos secos. A lo mejor se va a buscar amiguitos nuestros. Y ¡pah! Les caen, porque están huesos secos. Ok, pero puede ser que el espíritu no encontró sus huesos secos. Entonces miren lo que pasa cuando no encontró otros huesos secos. Verso 44. Entonces dice, yo aquí voy a terminar, fíjense. Tengo mucho que decirles, pero se los voy a decir dentro de una semana. Aquí es importante esto. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo así su casa? Ustedes recuerdan que la Biblia dice que ustedes y yo somos templo del Espíritu de Dios. Templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se metió en mí y se fue a meter en los huesos. ¿Para qué? Para vivificar mi espíritu. Amén. Dígame amén, por favor. Entonces el Espíritu de Dios está ahí tomando control de los huesos. Entonces no tengo huesos secos. Digan amén que no tienen huesos secos. Bueno, solo que el Espíritu quiere usurpar como el Espíritu Santo. Por eso se atribuye que nuestro cuerpo es su casa. Fíjense que abusivos. No, en serio, hermanos. ¿Saben por qué son así de abusivos? Porque nosotros les dimos derechos. Es igual que aquel marido que golpea a la mujer y es un borracho, y un drogadicto y un bandido. Aquí solo hay ex bandidos, ex borrachos, ex drogadictos. Díganme. Bueno, para los que no digan amén, no digan. Entonces, la policía llega y se lo lleva. Porque ya es demasiado. Ya tiene a la señora deforme de tanto que le da. Ya hasta ella extraña que la somaquen. ¿Hoy no me vas a pegar, papacito? No, hoy no. Ah, pegar. Bueno, total es que se va, ¿verdad? Se va. Pero ya borracho, hermano, con sus amigos, empieza a extrañar su casa. ¿Por qué? Porque ahí lo tratan bien, porque ahí duerme en su camita, ahí también le hacen su comidita. Igual es el espíritu inmundo. Empieza a extrañarlos. Nadie se asuste, hermanos, pero empieza a extrañar el lugar donde habitó por mucho tiempo. No lo vamos a ver hoy, pero ¿saben qué es lo peor? Es posible que esos espíritus inmundos hayan estado habitando los huesos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y un género de esos espíritus inmundos hayan venido de generación en generación destruyendo mi genética, destruyendo hogares, matando esposos o esposas, matando hijos, enfermando de una enfermedad hereditaria y aún tal vez de los huesos mismos. Entonces él cree que es su casa, hasta se cree del mismo apellido. Parece broma, yo bromeo porque para que no se tengan pesadillas hoy, pero así es como funciona esto. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada. Quiere decir que nadie se preocupó porque se volviera a llenar del Espíritu de Dios, o del espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de conocimiento, de temor a Jehová, como dice Isaías capítulo 11, verso 2. Nadie se preocupó porque fuera lleno. Tal vez el espíritu se fue, pero no me llené. ¿De qué me tengo que llenar? Del espíritu y de la palabra. Del espíritu y de la palabra. Si no me rellenan el hueso con la palabra, voy a ser un cristiano de nombre, pero no voy a amar a Jesús. ¿Quiénes aman a Jesús? Amén. Ah, aquí sí, a sus amenes son buenos. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Quiere decir que cuando se fue, la dejó nítida. La dejó nítida. Es posible que el personaje no haya ido a pecar todavía igual que antes, pero está vacía.
estaba así. No ha vuelto a caer. Por eso les di mi testimonio, hermanos. 1 año de haber aceptado derecho a ir a la eternidad, pero vacío. ¿Por qué? No me llené de la palabra, no me llené del Espíritu, no me junté con la gente que me tenía que juntar. Entonces troné al año. Y eso le pasa a cualquiera. Truenan, hermanos, y algunos van de año en año. Pero si el Espíritu Mundo regresa, miren lo que les hace. Cuando llega, la área es ocupada, barrida y adornada. Entonces va, verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Todavía no tú. Pensé que era un espíritu que me estaba moviendo la vez. ¿Alguna vez los han espantado así? No. Lo peor es que ahora me la cerró otra vez. Al rato estoy en una silla y yo con ustedes. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, ¿en dónde? En la casa vacía. Moran ahí. O sea que el cuate se fue a traer otros peores. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, miren una cosa, pues. Miren lo que le pasó a David. Y David es el dulce cantor de Israel. Tiene el corazón conforme al corazón de Jehová. O sea que no es como Saúl, que lo tuvieron que cambiar. Él ama a Dios. Pero vino él y dejó que la pereza lo alcanzara. Y en el tiempo en que los reyes tienen que ir a la guerra, que era la primavera, el cuate se levantó tarde. David se levantó tarde. Dice que al atardecer, levantándose, se asomó a ver a su vecina, y su vecina se estaba bañando afuera desnuda. ¿Qué anda haciendo el hombre ahí cuando tiene que andar trabajando, hermanos? Quiero decirles que la mente ociosa es taller del diablo. La pereza puede atraer espíritus inmundos. ¿Ok? Entonces se levantó, vio a la mujer y cayó en la tentación. De corazón ya había caído, pero le dijo a su cuerpo, como él era poderoso, era el rey, dijo: vayan y tráiganmelo. Cayó sexualmente. Adulterio, fornicación, ambas. Cayó. Ahora resulta que embarazó a la muchacha. Me cuesta creer que David la tomó solo una vez. Me cuesta. Porque se dieron cuenta que estaba embarazada. ¿A qué tiempo se da cuenta una señora que está embarazada? Después de 1 semana, después de 2 semanas, después de 1 mes. Algunas hasta el segundo mes. Algunas se hicieron las que no entendieron a ella hasta los 5 meses. Mira, no me había dado cuenta. Pero nadie se da cuenta del día para otro, hermano. A no ser de que se vaya a hacer un examen, qué sé yo. Pero resulta entonces que ahora está embarazada. O sea que David sabe cuánto tiempo pasó con ella de amante. Ahora vino otros peores. Mandó a traer al marido y lo engañó. Ahora entró un espíritu de mentira. Lo tuvo que mentir, lo tuvo que engañar, lo emborrachó. Sí, hermanos, eso ya es un nido de espíritus ahí. Lo emborrachó y después le dijo: ¿sabes qué? Andate a tu casa, porque le quería meter al hijo, hermanos, otra vez. Mentir y desentenderse de su responsabilidad. Ya van como 3 o 4 espíritus. 5 van contando la hermano. Y otro que de una vez le dejó ir para que no esté hablando. 5. Y después de eso lo mandó a matar. Pero escuchen algo. Hizo una carta para Joab, para su comandante, diciéndole: ponelo al frente para que lo maten. Pero ¿saben con quién mandó la carta?
con él mismo. Entonces, además de la mentira, la traición. La traición. Porque después el profeta Samuel le explicó a él, le dijo: te voy a contar una historia. ¿Qué pensás de un hombre que tenía una ovejita? Solo una, y se la comió. Y entonces hizo con él: ah, no, ese hombre merece la muerte. Pues ese sos vos, esta era tu ovejita y te la comiste. ¿Cuántos espíritus andaban rondando ahí con David, hermanos? ¿Ustedes creen que David era cristiano o no? Por supuesto que era cristiano, no había nacido, pero este es el hombre que escribió los salmos, el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo mismo que dijo Jesús, lo escribió David. Sabía quién era el Mesías, hermanos. Él cantaba cánticos proféticos porque sabía quién era el Mesías y el Cordero. David. ¿Y cómo fue a caer en eso? Escúcheme algo. Hay algunas personas que no están de acuerdo con esto y me pueden decir: no puede ser un espíritu inmundo. Yo prefiero que haya sido un espíritu inmundo y no creer que fue David solito. ¿Me entienden? Porque si él lo hizo solito, ya no le puede echar la culpa al diablo. Yo creo que sí fue manipulado por espíritus y por eso llegó a tan bajo. Hermanos queridos y queridas hermanas, nosotros necesitamos que nuestros huesos estén fuertes, sanos, saludables. ¿Qué significa que estén sanos y saludables? Que estén llenos del Espíritu de Dios y de la palabra. Voy a terminar con 3 versículos. Salmos 31:10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Iniquidad es la disposición o predisposición al pecado, y mis huesos se han consumido. Voy a leerles otra cita, solo déjenme que les diga algo. El proceso de la destrucción hasta la muerte de un hombre es igual de 3 en 3. El hombre primero transgrede, después peca y después cae en iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Ya está predispuesto al pecado. Y entonces cualquier tentación chiquita va a caer. ¿Por qué? Porque la iniquidad está inundando sus huesos, está débil en su hueso, está débil en su espíritu. Y la iniquidad lo tiene tomado. Nosotros tenemos que orar hoy, hermanos, para que Dios nos quite toda, con la sangre del Cordero, nos arranque la vana manera de vivir heredada a nuestros padres. Dice Pedro, quiere decir que yo puedo heredar esa iniquidad. Padre adúltero, abuelo adúltero, bisabuelo adúltero, el muchacho adúltero. Iniquidad, predisposición, viajando en las generaciones. Salmos 32:2. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quiere decir que yo puedo tener pecados que los conozco, no solamente ocultos como los de David, que no los conocía, que los sé y me callo la boca. Claro, yo no puedo ir a decírselo a todo el mundo, pero sí puedo venir delante de Dios y decirle: yo, Señor, confieso, Señor amado, que yo tengo esto en mi corazón y lo tengo guardado en mi corazón y me gusta. Si tú tienes algún pecado ahí que te hace pedazos, que hasta llega a tu mente, ahora tal vez hasta te acusa y ya eres cristiano, lo que tienes que hacer el día de hoy es pedirle perdón allá dentro de tu corazón a Dios y confesarle. Porque la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero mientras callé, mis huesos. ¿Ves lo que dice? Mientras callé, se envejecieron mis huesos de mi gemir todo el día. ¿No es así? Dejen que Gasparín mueva el...
Salmos 38:3. Hermanos, aunque nos riamos, esto es serio, es serio. De veras es serio. Salmos 38:3, aquí. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos. ¿Por qué? Porque la paz es un fruto del Espíritu. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es decir, hermanos, que cuando tú transgredes, puede ser que tu cuerpo es el que haya actuado. Cuando tú pecas, puede ser que llegue hasta el alma. Pero cuando alguien tiene iniquidad, ya le alcanzó el Espíritu y se llenó de iniquidad. Es horrible, ¿verdad? Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:8, ya lo leí, ¿no? Aquí voy, 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué vas a hacer? Apártate del mal. Teme a Jehová. Porque va a ser medicina para todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. Yo aquí me voy a quedar, hermanos. Tengo bastante que decirles, pero sigamos otro día. El punto aquí es, no podemos dejar que el pecado alcance nuestros huesos. No hay que permitir eso. Porque se secan y entra un espíritu, aunque sean cristianos. En serio les digo. Yo le he sacado demonios a cristianos. O sea que yo no estoy hablando teoría. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Pero además de eso lo he vivido. Le he sacado demonios a cristianos. Y yo siendo cristiano, pues, tuve que sacar un demonio de mi vida. Sin pena. Y no tuve tiempo. Algunas veces fui con alguien que me ayudara, pero yo solito, en mi casa, solo, sin nadie. Señor, tenés que sacarme este espíritu. No puedo controlarlo. Lo que tú no puedes controlar, es posible que sea un espíritu. Es posible. Es posible. Y aquí me paso llevando la doctrina de un montón. Vamos a pedirle misericordia a Dios. Yo no quiero asustarlos, hermanos, pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer lo general. No voy a evidenciar a nadie. Pero yo ahora mismo voy a tomar autoridad y voy a echar fuera demonios de este lugar. Y ustedes conmigo van a decir, bueno, porque aunque no sea para ustedes, es posible que alguien atrás o adelante de ustedes lo tenga. Sandro. Vamos suavecito, tocando pero suavecito. La música es importante. Elevando a Jehová nuestro incienso. Señor, tú eres el poderoso, el único Dios que nosotros reconocemos. Eres mi Rey de reyes y Señor de señores. Tú has enviado tu espíritu para llenarme a mí. Lléname, Señor. Con tu sangre limpia mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi ser entero. Limpia y cubre a mi familia, mis propiedades, Señor, todo lo que tú me has dado, cúbrelo con tu sangre. Y este lugar, cúbrelo con sangre ahora. Cúbrelo con sangre. Que tu sangre venga a limpiar pecados nuestros y heredados de nuestros padres y abuelos y de nuestra genética. Que tu sangre nos limpie, amado Señor. Que tu espíritu se meta en nuestros huesos, tu Espíritu Santo, y ahí habite, Señor, y no se vaya nunca. Por razón mismo David decía, no apartes de mí tu santa presencia, no me quites el espíritu.